Bueno, muy buenas. Bienvenido a la lección de formulación de alcanos. Los alcanos son hidrocarburos que solamente contienen enlaces sencillos que unen dos carbonos. Por ejemplo, si dibujamos CH3 unido a otro CH3, tendremos el etano. Estos dos carbonos estarán unidos por un enlace sencillo, carbono-carbono. La fórmula general de los alcanos es C n veces y H 2 n veces más 2, siendo n el número de carbonos de la cadena. Los alcanos se clasifican en lineales si solo están compuestos de la cadena principal, ramificados si de esas cadenas principales parten ramificaciones, o cíclicos si el principio de cadena está unido al final, o policíclicos si están formados de más de un ciclo. El nombre de los alcanos y el de la mayoría de moléculas orgánicas está formado por dos partes, un prefijo y un sufijo. El sufijo va al final del nombre y en los alcanos coincide con la partícula ano, y el prefijo nos indicará el número de carbonos que tiene la cadena, mediante un prefijo multiplicador. Los tipos de prefijos son la partícula met cuando hay un carbono, y el alcano será metano. La partícula et cuando hay dos, quedará etano. Cuando hay 3 carbonos utilizaremos la partícula prop. Y cuando hay 4 carbonos utilizaremos la partícula but. Vamos ahora con los que tienen más de 4 carbonos. Cuando tienen 5 carbonos ponemos el prefijo pent. Cuando tienen 6 carbonos el prefijo ex. Cuando tienen 7 carbonos prefijo ept. Y cuando tienen 8 carbonos, el prefijo oct, y así sucesivamente. Los alcanos, cuando actúan como cadenas secundarias o sustituyentes, cambian su terminación. Cuando actúan como cadena principal, el sufijo es ano, pero cuando actúan como sustituyente, el sufijo cambia a ilo. Vamos a ver unos ejemplos de alcanos como sustituyentes. Con un carbono diremos metilo. Con 2 carbonos diremos etilo. Con 3 carbonos propilo. Y con 4 carbonos butilo. También existen algunos sustituyentes especiales. Un propilo que se une por el carbono del medio recibe el nombre de isopropilo. Y un carbono unido a 3 metilos recibe el nombre de terbutilo. El isobutilo es un isómero del butilo, pero que se encuentra más ramificado. Por su parte, el sec-butilo es un butilo que une a la cadena principal por el carbono número 2. Las normas para elegir la cadena principal son las siguientes. Primero se elige la cadena que mayor número de átomos de carbono tenga, pero a igualdad de número de carbonos se elige la que mayor número de sustituyentes tenga. Vamos a ver un ejemplo con la molécula que aparece en la imagen. Cada vértice representa un carbono. La cadena principal contiene 7 carbonos y 2 ramificaciones, y será el 3,5-dimetil-heptano, ya que tanto en las posiciones 3 como 5 tiene 2 metilos y la cadena principal está compuesta por 7 carbonos, de ahí heptano. Vamos con otro ejemplo. En el siguiente, la cadena principal es de 6, pero hay varias posibilidades. Debemos de elegir, por tanto, la que mayor número de sustituyentes tenga. Y será esta, la numeramos. Y queda el nombre de 3-etil
2,5-dimetilhexano. En 3 hay un etil. En 2,5 hay 2 metilos y la cadena principal es de 6, hexano. Ponemos primero etil que metil, porque va antes en orden alfabético. Vamos a ver ahora las normas para numerar la cadena principal. Primero, los sustituyentes deben tener los localizadores más bajos posibles, y si empatan a número del localizador, lo que prima es el orden alfabético. Pero atención, es importante saber que los prefijos de cantidad como di, tri, etc. no se deben de tener en cuenta en el orden alfabético. Es decir, si digo dimetil, cuenta la M de metil, no la D de dimetil. Bien, vamos con otro ejemplo más. En este caso, debemos de numerar la cadena principal de forma que los sustituyentes adquieran los localizadores más bajos posibles, con lo cual nos queda 2,5-dimetilheptano y no 3,6 como serían los localizadores empezando por el otro lado. Como te habrás dado cuenta, aún necesitamos saber unas ciertas normas para nombrar los alcanos. Primero, se nombran los sustituyentes por orden alfabético y precedidos de sus correspondientes localizadores. Si el alcano contiene más de un sustituyente del mismo tipo, se utilizan los prefijos multiplicadores. 3. Los números se separan por comas entre ellos. 4. Los números se separan de las letras por guiones. Y 5. Finalmente, se añade el nombre de la cadena principal. Vamos con un ejemplo más. En este caso, localizamos la cadena principal de 7 carbonos y comenzamos a numerarla dándole tanto al metilo como al etilo los localizadores más bajos, aunque luego, al nombrar la cadena, tenga preferencia el etilo por orden alfabético y no por localizador. Por lo tanto, el nombre nos queda 3-etil 2,6-dimetilheptano. Tiene preferencia la E sobre la M del metilo. Como hay 2 metilos, se le pone la partícula di. Y nota cómo los números se separan por comas, pero entre ellos los números de las letras entre guiones siempre. Y nada más por ahora, te veo en la próxima lección.